Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el tercer domingo de Cuaresma se nos presenta un pasaje del Evangelio de San Lucas un poco curioso, porque es un resumen noticioso. Se le presentan a Jesús unas personas a contarle una historia que pasó unas semanas o meses atrás. En aquel momento, desde el capítulo 13 de San Lucas, se presentaron algunos a contarle a Jesús lo de unos galileos. Acordémonos que Jesús era galileo. Tierra Santa se divide en, dijéramos, norte y sur, y el sur es donde está es la Judea, donde está Jerusalén, y el norte es Galilea, donde está Cafarnaún, donde está Nazaret, donde está el Tabor, que considerábamos la semana pasada la Transfiguración. Entonces, esa zona de los galileos, pues parece que había unos galileos que fueron a hacer un culto, a ofrecer pues sacrificios a Dios en el templo, y Pilato, que sé que era bastante bruto en este sentido, pues los mató y se mezcló su sangre con la sangre del sacrificio. Es todo un poco sanguinario. En aquel momento se presentaron algunos a contarle a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Es un doble crimen, por una parte un asesinato y por otra un sacrilegio, porque claro, además para los judíos la sangre tenía mucho significado, era la vida, y mezclar la sangre humana, la sangre de un asesinato con la sangre de los animales que había sido ofrecido a Dios, pues un sacrilegio. Y bueno, de hecho digo que Pilato era bastante bruto porque por lo mismo lo terminaron destituyendo, porque hizo lo mismo después en Samaria con otros samaritanos que fueron a hacer un sacrificio en el monte Garizim. Y entonces, en el fondo, están preguntando por el motivo de esa masacre. Es una pregunta que sigue siendo muy actual, ¿no? La pregunta por el mal, por el sufrimiento, por el dolor, que por eso aparece, en estos días, aparece en la liturgia, porque nos estamos preparando para la Cuaresma, para la Semana Santa, para la muerte de Jesús en el Calvario. Los judíos tenían esta idea de que cuando había algo malo, la causa era el pecado. ¿Se acuerdan cuando alguna enfermedad o alguien, un ciego, y quién pecó aquí, él o sus padres, para que hubiera nacido así, ¿no? con esta, y entonces un poco aquí también es diciendo, una muerte de esas tenía que habían hecho algo muy grave, unos pecadores muy tremendos para morir de esa manera, pero resulta que están ofreciéndole a un sacrificio, o sea, son unos santos, están haciendo una actuación santa y murieron así. ¿Por qué? Esa pregunta siempre sucede pues, en la historia de los hombres, la pregunta por el mal, la pregunta por el sufrimiento, la pregunta por el dolor, la pregunta por la muerte, que genera muchos enfrentamientos personales con Dios. Muchas personas les cuesta entender y no es fácil, ¿no? Es que no es sencillo. De hecho, precisamente por eso está la Cuaresma y 40 días para prepararnos a celebrar y a meditar sobre la muerte de Jesús en el Calvario, sobre la pasión de Jesús. Más duro todavía de entender que Dios se haya hecho hombre, ya es una humillación muy grande como se considera en la Navidad, pero que ese Dios haya consentido padecer la muerte, ya sería tremendo, pues morir de cáncer, dijéramos, pero no, morir condenado como villano, como maldito el que cuelga del madero, dice el Deuteronomio. En el fondo esa es la gran explicación del mal, pero no nos adelantemos.
La respuesta de Jesús es parecida al episodio de la mujer adúltera que consideramos también más adelante, y es que todos los hombres somos pecadores. Porque ese decir, es que los deformes son pecadores, ¿no? Pero nosotros que somos más o menos normalitos, somos gente bien, ¿no? Y decir, no, aquí no hay nadie de bien, todos somos igualmente miserables. Y ese es el mensaje que da Jesús. No se trata de un castigo, pero al mismo tiempo advierte la necesidad para todos de una conversión urgente para dar fruto. Ese es el resumen de la meditación, por si alguien se duerme o por si no me despisto. La idea del Evangelio de mañana es la necesidad de una conversión urgente. De eso nos habla toda la Cuaresma. Convertidos, ¿no? Desde el miércoles de ceniza, por eso fue aquel ponernos la ceniza en la frente, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir, conviértete y cree en el Evangelio, y todas estas lecturas que son tan bonitas, no solamente las de los domingos, es toda una catequesis, por eso se dice como una especie de retiro espiritual en el que la Iglesia nos invita a ahondar en esta necesidad que tenemos de cambio, de transformación. Lo peor que hay para una persona es decir todo bien, y de hecho, pues incluso en las organizaciones, una práctica muy buena es, después de que sucede algo, un evento, una junta, una conferencia, es dame la retroalimentación. ¿Qué tal estuvo la preparación? ¿Qué tal estuvo la invitación? ¿Qué tal estuvo la ejecución? Y de hecho esta retroalimentación forma parte del evento completo. Efectivamente hay que mejorar en esto, hay que mejorar allí, esto salió muy bien. Y pues si eso se hace por un negocio, por una institución, por un ideal humano, pues con Dios con mayor razón, ¿no? Y con el negocio de la vida eterna, pues con mayor motivo. Por eso la importancia del examen de conciencia todas las noches, de aprovecharlo. Quizá, como se trata también de ir sacando propósitos, un primer propósito puede ser ese, es decir, si de esta meditación sacamos el propósito de hacer bien cada noche el examen de conciencia, valió la pena este rato de oración. Todas las noches antes de acostarse, 3 minuticos de silencio, de desconexión, de recogimiento, apagar el celular, apagar el computador y pedirle al Espíritu Santo luces y decir, Señor, ayúdame a ver cómo estuvo este día. Y saldrá. Bien, me levanté a tiempo, sonó el despertador y me levanté, hice el minuto heroico, gracias. Me bañé con agua fría, no, la verdad es que estaba haciendo mucho frío y me dio mucho miedo y bueno, ahí fui cobarde. Bueno, la oración que iba a hacer a tal hora, sí, llegué a tiempo, gracias, pero la verdad me distraje, fue haciendo WhatsApp en la oración. Y entonces uno va haciendo rápidamente y decir, no, bueno, entonces tuve estas 4 o 5 cosas buenas, estas 4 o 5 cosas malas, ¿cómo hacer para que mañana sigamos fortaleciendo lo bueno y mejoremos en lo que estaba mal? Y el Espíritu Santo sugerirá algo. O saldrá que traté mal al portero, o traté mal al delantero que se comió un gol, o no puse suficiente perrenque en el partido, mañana le pondré más ganas a lo que tenga que hacer, o mi mamá me pidió un favor y no se lo hice, y puede ser que el propósito sea, mañana a las 10 de la mañana está hecho ese favor. Listo, valió la pena. Y entonces uno pide perdón y se acuesta a dormir en paz y saca ese propósito. Y al otro día cuando se levante, puede ser que si se acuesta, no es que sea obligatorio sacar propósitos, pero si uno lo saca y se levanta, le ofrece a Dios el día, y dice, Dios mío, hoy antes de las 10 tengo que haber hecho esta gestión o esta llamada. Voy cambiando. Si cada día voy cambiando y luego cuando voy a la confesión, pues miro las 4 cosas del sábado, las 4 del domingo, entonces ya tengo como 20 cosas para mirar de fallas, donde voy descubriendo que es que el sábado me levanté tarde, el domingo me levanté tarde, el lunes me levanté, es que me estoy levantando tarde, que soy perezoso o que me está acostando muy tarde. Bueno, entonces voy yendo a la raíz, ¿no? Como el médico que no se queda en el síntoma, sino que va pues buscando la causa, ¿no? El diagnóstico. Igual el diagnóstico de nuestra enfermedad espiritual, si estoy en tibieza, si es soberbia, si es
pues que me falta pensar más en los demás o que me falta oración. Voy viendo y de eso se trata la vida espiritual, de ir mejorando, de ir transformándonos, de ir mudando. El Señor nos dice, todos son pecadores y si ustedes no se convierten les va a pasar lo mismo. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Conversión urgente para dar fruto. Ya en este rato de oración, quizá esto que he estado diciendo a modo de ejemplo, te puede estar sirviendo para hacer tu propio examen y para decir, sí, Señor, pues ya que estoy aquí en este rato delante de ti, en silencio, con tranquilidad, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que cambie? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y el Señor lo muestra. No es que se aparezca el ángel, pero ahí va dando unas luces, ¿no? Y a uno le da una cosa, a otro le dice otra, o que va en lo que ha ido llevando durante este tiempo, mi lucha, mi punto concreto, el que más necesito. Y de eso se trata la Cuaresma, un tiempo de oración y de penitencia. ¿Por qué padecer de ese modo? Nos podemos preguntar. ¿Por qué ayunar, mortificarse? ¿Tiene sentido en el siglo XXI? No basta con lo dura que es la vida. Podría uno preguntarse un poco con lo que decía las preguntas por el mal, por qué se mueren, por qué Dios permite que Pilatos mezcle la sangre de los justos con los animales inmolados, por qué Dios permite que haya cosas malas en el mundo, que haya guerras, que haya injusticias, que haya hambre. No basta con lo dura que es la vida. Además, ¿por qué Dios sigue permitiendo esto? Entonces, la Cuaresma es un tiempo para decir que el Señor nos está exhortando a la penitencia, a cambiar, a ayudarle a transformar el mundo, a ayudarle a redimir el mundo. No porque Él lo necesite, sino porque quiere contar con nosotros, quiere convertirnos en sus mediadores también, ¿no? En sus instrumentos, en sus discípulos. Siempre ha querido tener un grupo de gente con la cual mediar. Pero para eso pide la penitencia. Pues el primero de ellos es Pedro, ¿verdad? Uno acuerda, pues Pedro, la cabeza, la piedra sobre la que construirá la iglesia, porque un hombre fuerte, valiente, saca la espada, le corta la oreja al soldado con peligro de su vida y todo. Luego, no es perfecto. Poco después, al otro día, lo está negando 3 veces. No una ni 2, sino 3 veces. Y el Señor permite todo eso. A mí me gusta mucho ese libro, es muy recomendado para la lectura espiritual y tal. Simón Pedro, de George Chevrot, que es ver eso, ¿no? Como decir, mira, qué santo tan grande Pedro, que es la columna de la iglesia, y es ver que pues un hombre que el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí, Satanás, va de retro, Satanás, que el Señor le dice, me vas a traicionar 3 veces. Bueno, por ese camino de sus debilidades, de sus pecados, maduró su vocación. Se convirtió, se dio cuenta de que era un hombre necesitado de conversión. Uno de los peligros que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana es no ser conscientes de que necesitamos conversión. Pensar que somos muy buenos porque estamos aquí haciendo oración. Porque cuando hay gente que está en este momento haciendo siesta o está viendo una película o está en un centro comercial y nosotros aquí sentados haciendo oración, es que somos muy buenos, ¿no? Y decir, no, quizás que estamos más necesitados todavía. O quizás que el Señor quiere que unirnos a Él, transformarnos en sus discípulos, pues para que llevemos ese sentido de la vida a tantas personas que nos están esperando, a tantas personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros, nuestros parientes, nuestros amigos. Pero para eso hay que pulirse, hay que purificarse por la penitencia. El Papa lo decía en un encuentro cuando vino por aquí en América, un encuentro con religiosos, y les decía eso, que era muy importante como recorrer ese camino. Y ponía el ejemplo específico de Pedro, como un ejemplo de conversión, un poco lo que hemos dicho. Hay otro libro, puestos a recomendar lecturas, de Jesús Urteaga, que es un sacerdote numerario. Yo conviví con él un tiempito en San Sebastián, y él tiene un libro famosísimo que es El valor divino de lo humano. Se ufanaba que más de 1 millón de copias vendidas, ¿no? Pero tenía otro no tan famoso, pero que es muy bueno, se llama Los defectos de los santos. Sigue teniendo mucho valor,
que es un poco escandaloso, ¿cómo así? Si un santo no tiene defectos. Es la historia que uno le vende, ¿no? Que los santos eran sacrificados desde chiquitos, ¿no? Y que no lloraban los viernes de Cuaresma y cosas de esas. San José María hacía bromas con eso, diciendo, no, pues yo lloraba y hacía maldades, ¿no? Y mataba gallinas, pues son cosas que, pues, como niño cualquiera, ¿no? Pues hacía maldades, le pegaba a la hermanita, la jalaba del pelo y peleaba con el vecinito y después Dios lo llamó y lo cambió. Pues a todos los santos le ha pasado. Y todos nosotros que hemos hecho trastadas estamos igualmente llamados a ser santos. Y el ejemplo de Pedro es uno de ellos. Pues el otro ejemplo es David, el rey David, que hemos comentado otras ocasiones. Pero el ejemplo de Pedro nos puede servir. El Papa va haciendo como una especie de itinerario. Y uno es Pedro abatido, la comunidad abatida, para empezar. Como por un lado Pedro, por otro lado la iglesia, que nos lo podemos aplicar a nosotros. Dice, siempre me gustó el estilo de los evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como tendría que ser. Siempre recuerdo por ahí una película de hace un tiempo, creo que llamaba Año Domini, un poco como los primeros cristianos. Y había una especie de tertulia con Pedro y alguien decía, pues Pedro ahí con un grupo de cristianos de algún pueblo por allá en Asia. Oye, nos han dicho que tú traicionaste al Señor, pero no creemos que sea verdad, pues eres el Papa. Dice, no, sí, entonces se explica, ¿no? Sí, claro, me pasó a mí, y le volví a contar que Jesús me lo dijo en la última cena, que lo iba a traicionar 3 veces para que no fuera tan soberbio, para que no me creyera. Y yo dije, vayamos y moramos con él. Y no, que me diera cuenta que no era cuestión de fuerza, de esa humildad de reconocer la falta, ¿no? Nos presentan la vida como viene, no como tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles y hasta conflictivos que pasaron los discípulos. Y entonces pues nos acordamos de la escena cuando Jesús ha muerto. La podemos meditar por allá el Sábado Santo. Habían matado a Jesús, algunas mujeres decían que estaba vivo. Si bien habían visto a Jesús resucitado, ese acontecimiento era tan fuerte que los discípulos pues necesitaban tiempo para comprender. Lucas dice, era tal la alegría que no podían creer. La traducción literal es, no acababan de creer por la alegría. Es que es muy fuerte, ¿no? Decir que resucitó. Necesitarían tiempo para comprender lo sucedido, comprensión que les llegará en Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del resucitado lleva tiempo para calar el corazón de los suyos, y por eso vuelven a su tierra. Nos acordamos de los discípulos de Emaús, ¿no? Qué fracaso esto, ¿no? Nosotros no lo creíamos. Esa predicación era maravillosa, ese hombre era impresionante, hacía milagros, pero viernes, sábado, domingo y nada. Entonces ya, fracaso. Comunidad abatida. Vamos otra vez para el pueblo. Fue bonito mientras duró, podríamos decir como la película. Y van a hacer después, por otro lado, lo que sabían hacer, pescar. También lo dice en los Hechos de los Apóstoles. Dice Pedro, bueno, yo me voy a pescar. Pues que es, a José María le gustaba decirlo, pues antes de apóstol pescador, después de apóstol pescador. Pues vamos a hacer, ¿de qué vamos a vivir? De lo que pesquemos. Y otros apóstoles dicen, pues vamos nosotros a pescar contigo también. No estaban todos, solo algunos. Quizá había división, quizá había fragmentación. No lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tenían las redes vacías. Pero había otro pasillo, dice el Papa, que pesaba más en ellos, y era el desconcierto y la turbación por la muerte del Maestro, el fracaso. Uno había estado formando parte como ese grupo, este hombre parecía el Mesías. Algunos empezaban a decir, bueno, yo ¿qué puesto va a tener ahí? Hoy acaba el Papa de hacer una reforma de la iglesia, dicasterio, ¿yo qué voy a ser? ¿Ministro de qué? ¿No? ¿De la economía? ¿O voy a ser como el de las relaciones exteriores? ¿O yo voy a ser el 1 o voy a ser el 2? Salió estos días en el Evangelio la mamá de Juan y de Santiago, no pedía nada, sino que los 2 niños de ella fueran el 1 y el 2. Ni siquiera pedía, no le dejaba espacio ni a Pedro. Tal, ¿no? En esas se las pasaban a veces, ¿no? Así somos los hombres, y así eran los apóstoles, ¿no? Las columnas de la iglesia. Y el caso es que cuando muere, pues el que iba a ser el Mesías, que uno estaba mirando a ver cuál era el puesto que le iba a tocar en su reino, pues fracasó, está enterrado, no ha resucitado, comunidad abatida, discípulo abatido. Ya no está, lo crucificaron. Pero no solo él estaba crucificado, sino ellos también, porque la muerte puso
la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de esos amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron, se escondieron. Solo, ¿quiénes fueron valientes? Las mujeres. Entonces ya leía por ahí un cura que le fue mal por hablar más de las mujeres en la última cena. Dice, no, las mujeres son las valientes. Las mujeres son las que dicen, porque claro, los sumos sacerdotes y tal pusieron un piquete de soldados, pero no haya que roben el cuerpo y tal. Y, era políticamente incorrecto ser seguidor de Jesús, todos estaban huyendo. Pues las mujeres madrugan y van allá, vamos a echarle flores, vamos a perfumarlo, y lo amamos. Fracasó, no importa. Seguimos siendo sus discípulos. No sé si de pronto también se sospechaban algo así algo de la resurrección, tenían más fe para creer en lo que Jesús les había dicho, que al tercer día resucitaría. No les importa que pues, hay una piedra pesada, ¿quién nos la va a mover? Nada, no importa, vamos para allá, algo hacemos. Supongo que dirían, no, pues si no dejamos las flores en la puerta, no importa, pues ahí, junto a la roca esa. Solo esas mujeres y el discípulo amado, el más chiquito de todos. Uno imagina a los discípulos, pues un Pedro, unos pescadores, tipos con la piel tostada por el sol, unos callos poderosos, unos hombres así hechos y derechos, y el niño, ¿no? La mascota, Juanito, es el más recio de todos, el que perseveró junto al Calvario y el que está ahí de primero a la hora de buscar la compañía de Jesús. El resto se marchó. En cuestión de días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo. El Señor permite que pase esto en la vocación. Que uno diga, pero me da miedo, esto es demasiado, esto compromete mucho, vamos despacio, no hay afán, ya llegará el momento, tampoco hay que comprometerse demasiado. En los momentos en los que la polvareda de las persecuciones, esto escribió el Papa hace mucho tiempo, en el 87, las tribulaciones, se levanta por acontecimientos culturales e históricos, no es fácil atenar con el camino a seguir. Esto lo dice él en un momento en que estaba en una tribulación muy grande. Estaba expulsado de los jesuitas, estaba en Córdoba, casi no lo dejan ir ni al entierro de la mamá. Pues él escribe esto: existen varias tentaciones propias de ese tiempo, al tiempo de la tribulación. Discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores, diría uno en la injusticia de la persecución. Y creo, concluye, que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Quedarse en lo duro, en el pecado. Yo, ¿por qué soy tan pecador? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de persecuciones de fuera, pero también las de adentro. Yo, ¿por qué sigo fallando? Y yo, ¿por qué en tiempo de Cuaresma, que me he propuesto crecer, voy peor, como el cangrejo, ¿no? Para atrás. Quedarse rumiando la desolación, ¿no? Entonces, ese es el peligro, ¿no? Pedro, decíamos al comienzo, abatido, la comunidad abatida. Pues hay que dar un paso adelante, avanzar. Nuestras sociedades están cambiando. El mundo de hoy es muy distinto al de antes. Y al Papa le gusta mucho mencionar una cosa, y es lo que le pasaba al pueblo de Egipto en el éxodo, en la peregrinación. Pues ellos estaban esclavos en Egipto y los mataban y les exigían cada vez más, era una presión. Y entonces el Señor pues los saca hacia la libertad de la tierra prometida por el desierto. ¿Y saben qué hacía el pueblo después? Claro, la salida maravilloso y tal, y mira, y el mar rojo, y murieron los egipcios y tal, y fueron ahogados, Moisés es la maravilla, nuestro líder, etcétera, y tal. Pasan unos meses y pues, valiente gracia, nos trajiste a morir aquí en el desierto. Se van a burlar de nosotros. Estamos muertos de hambre. Bueno, entonces Moisés reza y les manda el maná y vienen golondrinas y tal. Luego pasan los meses y dice, qué pereza, todos los días lo mismo. Un pueblo un poco insoportable, ¿no? Y una de las cosas que dice es, era más rica la comida en Egipto. Al menos allá había cebollas. Bueno, ya se ve que a ellos les gustaban las cebollas, para uno de pronto no. Pero el Papa habla de eso. A menudo soñamos con las cebollas de Egipto.
y nos olvidamos de la tierra prometida que tenemos por delante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteamientos, que terminan siendo no más que buenos monólogos. Entonces la Cuaresma nos habla de ser almas de oración, de no quedarnos rumiando, sentados en nosotros mismos, dándole vueltas a nuestras cosas. El planteamiento del mundo es muy individualista. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo hago para ganar más plata? Para tener una buena hoja de vida, para poder tener un buen capital, para poder tener un buen salario, para poder tener una buena casa, para poder tener un buen carro o unos buenos carros, para poder tener un buen yate, para poder tener un buen cohete. Bueno, como que nada es suficiente, ¿no? Pero esa no es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio es: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y echa para adelante y confía en mí. Confía en mí. Por ejemplo, eso es la virtud de la pobreza, ¿no? Vende lo que tienes. ¿Y de qué vamos a vivir? Dios proveerá. Por eso lo del desierto, ¿no? Pero son 40 años. No es tan fácil, ¿no? Y uno entiende que haya las tentaciones de las cebollas de Egipto. Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta. La realidad personal, la realidad comunitaria. Las redes, dicen los discípulos, están vacías y podemos comprender los sentimientos que esto genera, este mundo tan tremendo. Vuelven a casa sin grandes aventuras que contar, vuelven a casa con las manos vacías, vuelven a casa abatidos. ¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos? La desolación. Pero bueno, el final de la historia no es ese. Más adelante, aprovechando ese momento, por eso decimos este tiempo de conversión es un tiempo para esto, para hacer examen, para pensar en Dios, para decir: Dios mío, ¿qué sentido tiene la vida que estoy llevando? Pregúntaselo tú. ¿Qué te cuesta? ¿Cuáles son los conflictos que tienes? ¿Cuáles son esas cebollas de Egipto que te impiden echar para adelante en esa peregrinación? Pues Pedro, esa soledad, ese rumiar, la desolación, ese ver que había fracasado, que erais que el jefe, la roca, la piedra, y valiente piedra, traicionera, 3 veces traidora. Pero de todo aquello, Pedro el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con esa dosis de autosuficiencia, de yo con mi espada me pego con el romano que haga falta, tuvo que someterse a su debilidad y a su pecado, darse cuenta que era tan pecador como los otros, tan necesitado como los otros, tan frágil como los demás. Le falló al que le había prometido, jurado, que lo iba a cuidar. Y nos puede pasar lo mismo. No sé si te pasa lo mismo. Es fácil darse cuenta de que hay momentos en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Sí está pasando, sí te está sucediendo verlo en la oración, tu debilidad. Aprovecha, es decir, aquí delante de él, Señor, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi desolación? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es esa piedra donde me talla el zapato? Para humillarme, para pedir perdón en la confesión, para ser sincero en la dirección espiritual, para recomenzar. Porque en ese momento es donde nace la vocación de un hombre que se sabe débil, que se sabe pecador, que se sabe miserable, pero que también se sabe hijo de Dios, también se sabe redimido por Jesús, también se sabe llamado al apostolado y también se sabe que con Dios lo puede todo. A eso nos invita esta escena del Evangelio. Por eso el Señor habla de la higuera también, que no da fruto. Sin embargo dice, dejémosla otros 3 años, a ver si da fruto. A los 3 años, algunos piensan que son los 3 años que duró la predicación de Jesús. A ver si esa higuera de pronto era los judíos y se daban cuenta y se convertían. Pero nos lo podemos aplicar el cuento a nosotros. Somos esa higuera, esa viña sembrada por el Señor. Nos ha cuidado, por eso estamos aquí. Quizá no hemos dado frutos dulces, sino vinagre, agrazones.
Y por eso hoy, en este rato de oración, el Señor nos invita de nuevo. Si no os convertís, pereceréis igual. Pero también lo podemos leer en positivo. Si os convertís, daréis fruto. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese es el anuncio del profeta. Esa es la llamada de la iglesia en el tiempo de Cuaresma. Escucha la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Bueno, pues que en este camino que hemos recorrido en nuestra oración, de darnos cuenta que somos como Pedro, llamados por él pero miserables, pues que también nos hayamos abajado a la humillación y saquemos el propósito del cambio, de la conversión, de la transformación, de la mudanza interior, con un propósito pequeño, volver a empezar a luchar por ser almas de oración, por hablar con Dios, luchar por ser almas de Eucaristía, de recibir más la comunión, luchar por ser mejores trabajadores, por ser más apóstoles de nuestros amigos, por ser más fieles. Dar un pasito, aunque sea pequeño. Intenta sacar un propósito en este momento, decir, bueno, pues sí, me voy a tomar más en serio mi vocación. Voy a seguir más de cerca a Jesús. Señor, ya no más. Ayúdame a convertirme. Ayúdame a valorar tu misericordia y la fuerza de tu gracia que nos puede cambiar. Sentirnos que Él nos llama. San José María decía, tu Padre Dios sale a tu encuentro apenas te confiesas pecador, en aquello que la soberbia te ocultaba como pecado. Comienza para ti una gran fiesta, el Hijo Pródigo que meditaremos la próxima semana, la profunda alegría del arrepentimiento, y estrenas un traje limpio. Cuando uno se confiesa, pues esa persona abatida, ese Pedro traidor, sale transformado, como pasa después en el capítulo 21 de San Juan, que Jesús le dice, me amas, me amas, me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y queda ya oficialmente confirmado como Papa. Pero es que ese Pedro de por allá, el capítulo 16 de Marcos, no era el que, no servía para Papa, porque creía que era Papa por lo bueno que era, porque era el mejor, the best, ¿no? El hombre fuerte, el pescador. El del 21 de San Juan es el miserable, traidor, débil. Pues ese es el que sirve para Papa, porque será la fuerza de Dios la que obre en él. Y por eso la iglesia se construye sobre esa columna que es el Pedro abatido, el Pedro misericordiado, el Pedro redimido. Pues nosotros estamos invitados a recorrer también ese mismo camino. Comienza para ti una gran fiesta y estrenas un traje limpio, una caridad más honda, más divina y más humana, porque cuentas ya con la seguridad de haber aceptado humildemente la poquedad de tu condición. Esa es la conversión que nos pide la Cuaresma, y así terminamos. Reconocer la poquedad de nuestra condición. A la Virgen Santísima le podemos decir, como decía Benedicto XVI comentando este pasaje, recemos a María Santísima que nos acompaña en este itinerario cuaresmal para que nos ayude a volver al Señor de todo corazón, que sostenga nuestra decisión firme de renunciar al mal y de aceptar con fe la voluntad de Dios en nuestra vida. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.